Voy a pedirles que tomen sus Biblias y se ubiquen en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ustedes me van a disculpar, hemos tenido inconvenientes de sonido, tengo inconvenientes con mi voz, pero eso no va a impedir que adoremos a nuestro buen Dios. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Romanos capítulo 1. Vamos a ubicarnos entre los versículos del 1 al 7. Romanos 1, versos del 1 al 7. Quiero que me acompañe en la lectura. Dice el Señor en su palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Redentor, de tu unigénito Hijo Jesucristo, Señor, queremos encomendar este momento, Dios. Queremos encomendar nuestro ser para que sea instruido por tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Revela a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser lo que necesitamos conocer de ti en este día, Señor. Fortalece, Padre Santo, todo lo que ya has hecho en nosotros, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento. ¿Cuántos sabemos hoy quiénes somos? Van a ser preguntas siempre muy recurrentes en nuestra vida. ¿Por qué estoy aquí de la misma forma? Solo que esperamos que no sigamos con el dilema existencial y filosófico acerca de estas cosas. A esta altura, un hijo y una hija de Dios ya debe tener clara esa respuesta, ¿le parece? Entonces, le hago otra pregunta. Cuando usted viene al templo, ¿sabe a qué viene? Usted viene buscando lo que no ha encontrado afuera. Usted sabe que tiene una necesidad tan grande. Y a la verdad que los hijos y las hijas de Dios no solo añoramos los momentos de congregación, añoramos los momentos en los cuales podamos ponernos a la presencia del Señor. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque el Señor quiere que lo encuentre. Porque Él quiere dejarse encontrar. Porque Él está dispuesto y para eso trazó todo el plan de salvación en su Hijo Jesucristo. Para que usted y yo pudiésemos encontrarlo, alcanzarlo y recibir todo el favor de Dios a través de Jesucristo. No es otra la razón que nos mueve a estar aquí. Usted lo que busca entonces cuando viene a un lugar como este es una identidad que en el mundo tenía confundida. Porque la clara intención del mundo, iglesia, es que usted no tenga una identidad. Toda la perturbación que se provoca con los medios de comunicación, con las modas, con la música, con las mismas leyes, lo que esperan es desestabilizarlo a usted en lo que usted mismo
cree ser usted. De pronto usted se levanta hoy pensando que es algo y mañana se levanta pensando que ya no es nada. Que se le pasó de moda la ropa, que hay que cambiarla. Que estamos muy gordos, entonces que hay que volvernos fitness. Pero todo eso tiene un solo propósito y es, a la verdad, desenfocarnos del plan de Dios. Y el plan de Dios consiste en que usted y yo hallemos una identidad. Y Dios ha establecido claramente esa identidad, la cual la iglesia debe alcanzar solo por Jesucristo. ¿Qué es lo que usted finalmente debe entender? Mire, no se preocupe de estar perfilando una personalidad distinta a la de Cristo, porque no va a ser recibida por el Padre. Amén. Y eso es claro. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que espiritualmente existen dos padres. ¿Le parece? Claro, existen dos padres. No en el mismo poder, no en la misma jerarquía, no en la misma majestad, no en la misma santidad, no en la misma misericordia ni justicia. Pero la Biblia nos enseña que hay dos padres espirituales. El apóstol Juan lo refiere en su primera carta, en el capítulo 3, verso 10. Espero que lo busquen. Juan, primera de Juan 3:10, dice, lo leo para ustedes, pero espero que lo encuentren. Amén. Dice, ahora si lo tiene, léalo conmigo. En esto se reconocen los hijos de Dios. ¿Y quiénes? Bueno, la Biblia me está diciendo que hay dos padres espirituales: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces note usted que la Biblia sí me está enseñando. Es sorprendente cómo cada día conocemos tanta gente que no sabe estas cosas. O es más sorprendente todavía que dentro de la iglesia todavía no lo sepamos. Gloria a Dios. Usted está consciente, usted sabe en verdad que Dios ha querido levantar un pueblo. Lo sabe. Ahora, ¿usted está seguro que ya pertenece a ese pueblo? A esa nación escogida de Dios, a esa familia que Dios ha establecido. Porque sí, Dios sí quiere y siempre pensó en hacerse una familia y vivir con ella eternamente. De allí que por ella diseñó el plan aquí en el universo. Pero desde el principio Dios quería que en verdad usted tuviese una identidad. Y dése cuenta que en ninguna otra parte se está hablando hoy de estos asuntos. Anoche vi algunas de las escenas previas al partido Millonarios Santa Fe. Santa Fecito lindo, y no les digo de quién soy hincha. Y veía algo que aparentemente es muy ingenuo. Discúlpenme de la voz, estoy terrible de la voz. Y es como tomaron la costumbre hoy en día de cada futbolista tomar a un niño de su mano y llevarlo. Digo que esto no es tan inocente, no es tan ingenuo, porque de trasfondo tiene muchas cosas. Entre ellas, hacer presentación formal oficial.
induciendo a los niños desde tan pequeños a sentir una identidad por un equipo de fútbol. Eso se llama inducción. Entonces dése cuenta que no es tan ingenuo. Hay un propósito. Y es hacer desde pequeños adeptos a los pequeños a la máxima empresa de entretenimiento que hoy mueve el mundo, que se llama fútbol. Y si la iglesia no es la que se encarga de hablar de estos asuntos, ¿quién lo va a hacer? De la misma forma en que nosotros debiésemos estar tomando a nuestros niños de nuestras manos, traerlos a los pies de Cristo, siendo iglesia de Cristo. Note cómo el mundo sí vive más atento de estas cosas, mientras que nosotros muchas veces en la misma iglesia vivimos tan distraídos de estas mismas cosas. Definitivamente el reino de las tinieblas hace su trabajo y es muy eficaz haciéndolo. De ahí que nosotros como iglesia debemos despertarnos, iglesia, a hacer la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Va entendiendo? Y la iglesia no puede estar distraída de esa misma forma en las mismas cosas en las que está distraído el mundo. Usted ya es consciente de la nueva identidad que tiene. Y hoy el énfasis va a ser en eso, en la identidad. ¿Sí? En la identidad. Gracias. No le niegues el vasito del agua al enemigo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, iglesia, ¿de quién está revestido usted? ¿De Millonarios, de Santa Fe, del Real Madrid? ¿De un partido político? ¿De una corriente política? ¿De una forma de pensamiento? La misma iglesia está sufriendo una división tan terrible hoy en día por las diversas fuentes de corrientes de pensamiento que se han desarrollado dentro de la misma iglesia. Tanto y al punto que si usted no profesa más una corriente de pensamiento humano más que la misma palabra de Dios, a usted literalmente lo censuran de una congregación o de una denominación. Y claro que es grave esa situación. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿de quién está revestido usted? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 26 y 27. Lo leo para ustedes. Dice: pues todos sois hijos ¿de quién? ¿A quién se lo dice el apóstol Pablo? A la iglesia, a los que ya recibieron a Jesucristo y a los que ya se convencieron de estas cosas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Este mensaje no es para el mundo entero. Este mensaje es para los que han sido escogidos y apartados de Dios en Cristo Jesús. Porque todos, verso 27, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Note esto.
Cuando usted decidió bajar a las aguas en el tiempo en que lo haya hecho, usted tomó una decisión: revestirse del nombre en el que se bautizaba. Entendemos por esto que el bautismo no es exclusivo de la iglesia de Cristo, porque los budistas se bautizan en el nombre de Buda, se bautizan en el Ganges, hacen su ritual de iniciación. El bautismo es un ritual de iniciación, eso debe tenerlo claro, ritual de iniciación. De la misma forma en que toman niños de la mano, los presentan en el estadio, están haciendo una presentación formal de los niños, les están haciendo un ritual de iniciación. Pero si lo viésemos espiritualmente, literalmente que estamos entregando niños al mundo. ¿Entiende? Usted dice, ¿cómo se mueve el diablo en medio de estas cosas? ¿Es posible que el diablo se esté moviendo en medio del fútbol? ¿Usted qué cree? Y dése cuenta que parece ingenuo. Pero es que el diablo es astuto. El diablo le hace creer a usted que mientras más usted se coma el cuento de que es ingenuo, entonces no es malo. Y en eso el mundo se mueve hoy. Hoteles abarrotados. Barranquilla no tenía una cama. No había un espacio, no había una habitación disponible porque jugaba la Selección Colombia. Y los diferentes análisis que se hacen de ese asunto, el engaño tan terrible. Hago un comentario, no es el sermón deportivo, pero alguien dijo, ¿qué celebran si es que ya casi todos van al mundial? ¿Celebran? Y dése cuenta cómo logran capturar la atención de una nación entera, de sumirla en ese artificioso contexto, con el engaño de la esperanza de ser campeones. Yo le hago una pregunta, ¿cuántas veces ha quedado Colombia campeona mundial de fútbol? Nunca. Y así como juegan, nunca. Pero viven renovándoles cada eliminatoria la esperanza. Y así hayan perdido, la fe no se ha perdido. Entonces dice uno, venga, si el mundo se mueve con una fe tan banal, con unos principios doctrinales tan banales, nosotros teniendo toda la doctrina establecida, fundamentada, ¿de qué forma nos estamos moviendo en estos terrenos movedizos de este mundo? Iglesia, vamos entendiendo. Definitivamente, los hijos de Dios debemos experimentar es la transformación y debemos buscar asirnos de la identidad que ya Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. Usted tiene que dejar de pensar en ser el más bonito de los hermanos. El más pupis, dicen por acá. Mire, tanto ama el Padre al Hijo, que quiere vernos, o más bien quiere verlo a Él reflejado en todos los que escogió.
Y al único que quiere ver es a su unigénito Hijo. El plan de salvación de Dios consiste en eso, y así de sencillo y de profundo es. Y el mensaje central de la iglesia siempre será este. Nunca promoveremos desde el púlpito que usted busque tener una identidad diferente. Tranquila, sé tú. ¿A quién le sirve esa doctrina? Sé tú. Perdóneme, le podrá servir en cualquier lugar del mundo menos para acceder al cielo. Porque ser usted no es la llave para entrar al cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora notemos cómo sufre una persona cuando fue rechazada de sus progenitores. Su identidad se vio tan afectada que muchos incluso llegan a pensar hoy en día, después de ancianos, no saber quiénes son. Si terrenalmente llega a generarse tal impacto, imagínese celestialmente. Entonces es necesario, iglesia, que hiciera esta apertura, porque en vista de que los hermanos no están asistiendo al seminario, me veo en la obligación de prácticamente traer el seminario al culto. Y voy a iniciar con una serie de prédicas que técnicamente se conocen como expositivas consecutivas. Es decir, tomamos en orden la Biblia y empezamos cada domingo a avanzar en la palabra de Dios. Y de aquí hasta que el Señor se acuerde de nosotros, al menos de mí. Y vamos a empezar hoy con la carta del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque necesitamos aferrarnos, iglesia, a la identidad que ya tenemos asegurada por Jesucristo. El apóstol Pablo, entendemos, fue autor de ¿cuántas cartas? ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo del Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 13 son de Pablo. O sea que el 50% aproximadamente de los escritos del Nuevo Testamento son inspirados del Espíritu Santo a Pablo. Claro, aquí no es, y la reunión de hoy no es para exaltar la figura de Pablo, pero necesariamente, iglesia, como vamos a hacer una forma de estudio, hay que hacerlo. El apóstol Pablo se llamaba en principio, ¿cómo se llamaba en principio el apóstol Pablo? Saulo, ¿de dónde? De Tarso, al norte de Israel, Turquía. La historia nos describe que el apóstol Pablo nació aproximadamente en el año 5 y 10 después de Cristo. Y también la historia nos describe que el apóstol Pablo murió en Roma aproximadamente entre los años 58 y 67 después de Cristo, y murió decapitado. Eso lo sabemos por la historia incluso bíblica. Si lo entendemos de esta forma, entonces debemos tener claro que el apóstol Pablo vivió aproximadamente entre 55 y 62 años. Porque hasta la fecha exacta de su nacimiento es incierta. Pero el apóstol Pablo debía tener aproximadamente la edad que tengo hoy en día.
55, 56 años aproximadamente, y que vivió entre 62 y 55 años aproximadamente. En fin, cuando Pablo vivió en los tiempos de la crucifixión del Señor Jesús, tenía aproximadamente entre 18 y 25 años. Ahora usted dirá, pero ¿por qué el pastor está hablando hoy tanto de Pablo? Claro, no es más importante que el Señor Jesucristo. Pero estamos buscando identidad. Identidad. Pablo tenía un nombre, Saulo, nombre de pila, Saulo de Tarso, que significa invocado, llamado pedido, en el idioma original del hebreo. Y sabemos que después se le puso un sobrenombre, Pablo, que significa pequeño o poco. De ahí que él mismo describe en una de sus cartas, Pablo, el último y más pequeño de los apóstoles, porque en su nombre estaba contenido el plan de Dios en su persona. Y mire cómo lo describe él en esta carta. Sabemos por la palabra de Dios, como dice Filipenses 3:5, que era de la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5 lo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, Pablo no era cualquier pintado en la pared. Entiéndalo. Era uno de los hombres más ilustres del pueblo de Israel en su momento. También sabemos por la escritura que fue discípulo de otro de los grandes hombres del pueblo de Israel, Gamaliel, como está descrito en Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Por qué Pablo es judío si era de la tribu de Benjamín? Le pregunto. Por la sencilla razón que cuando se divide el reino de Israel, reinado del norte, reinado del sur, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, las 2 tribus del sur constituyeron un nuevo territorio, Judea. Judea. De ahí que tanto el benjamita como el judío se llame judío. Amén. Gloria a Dios. Gamaliel era un hombre docto, tremendamente docto. Tanto que en ese tiempo se utilizaba la palabra rabí para designar a un maestro, pero había otra palabra que iba a engrandecer más a un maestro y era la palabra rabán, que difícilmente tuvieron pocos. Y Gamaliel fue elevado a la categoría de un rabán. Es decir, hoy en día sería maestría, PhD, todas esas cosas que usted quiera. Estamos hablando de hombres muy sabios de la ley. Se cree que Pablo tenía aproximadamente 36 años, cuando después de haber tenido los permisos para ir a arrestar a los del camino, porque ni siquiera se llamaban cristianos, sino los del camino, camino a Damasco, como lo describe el libro de los Hechos. Y la Biblia nos relata qué pasó con Pablo. Se le manifestó Jesucristo, se le apareció el Señor Jesús. Hechos 9:1-3 lo dice, ubíquelo en su Biblia. Hechos 9:1-3.
Saulo dice, respirando a una amenaza sin muerte. Yo quiero que preste bien atención. Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, es decir, un enemigo de Cristo. Dice, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces mire cómo va el asunto. ¿Cómo es que un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo llega a constituirse en el pilar, hablándolo humanamente, el apóstol para los gentiles? Es decir, para nosotros antes de conocer a Cristo. Mire lo que era Pablo. Pero Dios hace como quiere. Gloria a Dios. Ahora yo le hago una pregunta. ¿A usted le parece que hasta aquí Pablo no sabía lo que era? Estamos hablando que era fariseo de fariseos. Estamos hablando que era un consentido del Sanedrín. Estamos hablando de un hombre que tenía la autoridad para ir, solicitar cartas y apresar a aquel que él mismo consideraba atentaba contra la ley de Dios. Ese era Pablo. Ahora le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted cree que Pablo no sabía quién era? ¿Usted cree que Pablo tenía problemas de identidad? No, él sabía justamente lo que estaba haciendo. Era un hombre tan seguro de sí mismo, era un hombre tan bien puesto, y lo que sorprende es cuando Dios lo llama. A mí me fascina, especialmente de la historia de Pablo, porque es que Dios no le cambia el carácter a Pablo. Le conserva ese celo por defender ya no la ley. Va a ser tal la transformación que Dios decidió hacer en Pablo, que iba a transformar todo eso que él usaba para perseguir a la iglesia y ponerlo en favor de ella. Imagínense esto. Bien dice en otros textos, la fe que un día persiguió y la iglesia que un día asoló. Y después pasa a ser un modelo de cristiano. Tremendo. Teniendo claro quién era. Ahora dése cuenta. ¿Cuántos de nosotros llegamos a los pies de Cristo dudando si éramos de Santa Fe de Millonarios? Entonces, si Dios tiene el poder de hacer eso con un hombre que sabía quién era, ¿cómo no va a tener el poder de hacer con hombres y mujeres como nosotros y generarnos algo totalmente nuevo y mucho mejor? No solo es que sea nuevo, es que es mejor. Porque es que es mejor, definitivamente, ser hijo de Dios que del diablo. ¿Le parece? Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya. Entonces vemos la trascendencia. Ya paso a iniciar a dar una breve explicación del texto. Pero la palabra nos enseña que Pablo fue el apóstol escogido por Jesucristo para que literalmente se iniciara la iglesia para los gentiles, es decir, para nosotros. Ese es el asunto al que quería llegar hasta acá. ¿Está claro, iglesia? Gloria a Dios. Entonces, teniendo claro cuál es el papel fundamental del apóstol Pablo en el plan de salvación de Dios,
para las demás naciones que no son judías, ¿cierto? O los que no pertenecemos a esa línea genealógica del pueblo de Israel. Entendiendo que esa designación o asignación, como la quiera llamar, nominal, gentiles, que de pronto usted no lo escucha. Cuando usted escucha la palabra gentil, ¿qué piensa? Ay, yo soy buena gente. Tan gentil. ¿Cierto? Pero a la verdad la palabra gentil tiene una connotación despectiva. Porque cuando nos vamos a las traducciones en el hebreo, usted encuentra que gentil viene de un vocablo hebreo, goí, que significa extraño, forastero, pero también significa una especie de cachorro de león en la madriguera. Hay otro vocablo hebreo que da una mejor explicación de la percepción que tienen los judíos con las personas que no son judías. Acto de fe. El vocablo suena algo así como daak, que significa ansioso, acongojado, afligido o asustado, pero en el plural, goim, significa animales. Animales. ¿Entiende? De ahí que a usted no se le hace extraño encontrar, incluso el mismo Señor Jesús hace unas aseveraciones fuertes. Cuando habla con la samaritana, no está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Perrillos. El Señor Jesús está refiriéndose a los que no son del pueblo de Dios. Ahora, él obviamente no lo hace en el sentido despectivo. Lo que pasa es que sí hay que entender, es en la dinámica del lenguaje original del hebreo. Pero en fin, ¿estamos bien, iglesia? Amén. Estamos aprendiendo esta mañana. Gloria a Dios. El examen es en noviembre. Cuando usted va a la palabra de Dios a buscar gentil, en el Antiguo Testamento lo va a encontrar una sola vez, se lo aseguro, y lo encuentra en Isaías 9:1. Pero mire el sentido en el que lo habla. Dice Isaías 9:1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. ¿En Galilea de quién? De los gentiles. Galilea de los gentiles. ¿Dónde vivió el Señor Jesús? En Galilea. Exactamente en la ciudad de Capernaum, la casa de Nahum. Entonces, listo, hasta aquí está claro este asunto. Sabemos que hubo otros discípulos convertidos en apóstoles en la tarde del Pentecostés por el derramamiento del Espíritu Santo. Sabemos que los hombres no nombramos apóstoles y que ninguno se autoproclama apóstol por la palabra de Dios. No voy a entrar en esa discusión de la iglesia hoy. Más bien me voy a la referencia de Gálatas 1:1. Yo, Pablo, apóstol, paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí es categórico Pablo aclarando que no hay más apóstoles, que los hombres no pueden nombrar apóstoles y que el hombre no puede considerarse apóstol si no tuvo ese encuentro personal y escogido directamente por el Señor Jesús. Olvídese de todo lo demás. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Nosotros conocemos por la palabra de Dios a los otros discípulos, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan de quiénes eran? A ver, ¿quién echa memoria? Los hijos de Zebedeo, ¿cierto? ¿Quiénes eran? Los Boanerges, Juan y Jacobo. Simón, el mismo Cefas, y su hermano Andrés. Estaba Felipe y Natanael,
Natanael es el mismo Bartolomé. Tomás el Dídimo, el gemelo. ¿Por qué gemelo? Porque se parecía al Señor Jesús. Dicen. Leví o Mateo el publicano, Jacobo, Santiago, Lebeo, Judas, Tadeo, que se cree que estos dos eran los hermanos del Señor Jesús. Incluso se cree que este Simón el celote o el cananista era el tercer hermano de Jesús. Y finalmente Judas Iscariote. Ya sabemos que Judas Iscariote fue el que entregó al Señor Jesús, que se ahorcó, y en fin, todo lo que pasó. ¿Está claro? Entonces, dése cuenta que sí es necesario hacer este panorama para que empecemos nosotros a hacer este recorrido por la carta del apóstol Pablo a los romanos. No pierda de vista que lo que estamos buscando aquí son los rastros de nuestra identidad. ¿Qué tiene usted que ver con la Biblia? ¿Y qué tengo yo que ver con la Biblia? Pues todo esto. Gloria a Dios. Sabemos que hubo dos ministerios establecidos por el mismo Señor Jesucristo, lo que el apóstol Pablo llama en la carta a los Gálatas el ministerio de la circuncisión y el ministerio de la incircuncisión. Gálatas 2, 7, 9, ubíquese. Dice, ¿lo tiene? Antes, por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces mire que sí tenemos que ver con todo esto, usted y yo, hoy en día, 2000 años después de todo esto. Esto no es que se queden simplemente en referencias históricas, porque es que usted y yo venimos con la convicción en la fe en Jesucristo, pero si usted no entiende de dónde es que procede todo esto, entonces difícilmente vamos a saber quiénes somos. ¿Está claro, iglesia? Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo, y ya entrando en el tema del texto, dice, nos hace entender, dice llamado a ser apóstol. Le hago una pregunta, ¿para qué es el llamado de Dios? Somos servidores. ¿Para qué es el llamado que Dios le hace a usted? Usted sabe que Dios le hace dos llamados. Dos llamados hace Dios. Uno para ser su hijo y otro para servirle. Eso lo hablábamos hace unos sermones atrás. Entonces eso debe quedar claro. Pero el llamado de Dios es para eso, para ser confirmados hijos de Dios y ser llamados a servirle a Dios. Para eso te llama Dios. Y atiende esto. Dios no te llamó para que te quedes 50 años sentado en una banca. ¿Está claro? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Que no seamos de los hermanos que hacen parte del patrimonio inmueble de la iglesia. Que cuando se hacen los inventarios, el hermanito aparece en la silla y haciendo de la silla ahí todavía. O con eso, iglesia, hay que movernos en el reino de Dios. El reino de Dios debe ser dinámico. Gloria a Dios. Ahora, dice el texto, porque es que el apóstol Pablo, y mire como el apóstol Pablo da aquí un claro ejemplo de cómo un ministro se presenta como ministro de Dios. Dice el texto, vuelvo a leer, Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Mire que él no es el que hace reconocimiento de sí mismo. Yo estoy haciendo un reconocimiento como siervo de Dios para entenderlo, pero el apóstol Pablo no hace esto. Él se quita los pergaminos que tiene encima. Él no viene a enrostrarnos aquí lo que sabe. Él lo que viene es a reconocer para qué lo llamó Dios. Y dice, y está diciendo en principio que lo llamó a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Si a usted le preguntaran, hermanita, y bueno, y su merced, ¿qué? ¿Quién es? Aprendamos del apóstol Pablo, respondamos al estilo del apóstol Pablo. Yo simplemente soy un instrumento en manos de Dios. Y lo que vengo es a enseñar lo que Cristo nos enseñó, lo que se fundamentó por el Espíritu Santo a través de los apóstoles y lo que enseña la palabra de Dios. Aquí no hay arrogancia, aquí no hay jactancia, aquí no hay nada de esas cosas, iglesia. Aquí no hay títulos que presentar, porque el solo hecho de haber sido apartado y escogido para servirle a Dios ya es un gran privilegio. Gloria a Dios, aleluya. Añade el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo y apartado para el Evangelio de Dios, ¿cierto? El Señor Jesús dijo, Juan 7, 16, 18, espero que lo ubiquen. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Usted quiere alcanzar la gloria de Dios? Entonces no sea arrogante en las mismas cosas de Dios. Esta noche habrá milagros, como si el Espíritu Santo lo pudiesen meter en una jaula y manejarlo a su antojo y sacarlo cuando quieran y exhibirlo cuando quieran. Dese cuenta que ese no es proceder de la iglesia. El Espíritu Santo sabrá cuándo obra, cuándo opera, sobre quién opera. ¿Cuántas veces usted ha orado y no ha pasado nada? ¿Cuántas veces usted oró por sanidad y se murió el enfermo? Entonces aquí entendemos, iglesia, que nosotros estamos llamados a ser de Cristo para servirle al Padre de Jesucristo, que por adopción es el nuestro. Gloria a Él. Entonces vamos entendiendo lo que en verdad significa ser hijo de Dios. Dice el verso 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Para nosotros no es un secreto que la Biblia es cristocéntrica. Que dice el libro de los Hechos, capítulo de Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cierto? En los postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto no se trata ni siquiera de Pablo. Y a pesar de todo, el preámbulo que hicimos para empezar esta prédica
reconocemos en Pablo a nuestro valioso hermano en la fe, usado poderosamente por el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero ni todo eso le quitará la gloria al Señor Jesucristo. Finalmente, tanto Pablo como usted y yo, guardadas las proporciones de lo que sea, de ministerio, de capacidades, de dones, siempre será el mismo: predicar el Evangelio de Jesucristo. Y pare de contar, iglesia. Gloria a Dios. Dice el verso 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Mire todas las declaraciones doctrinales que hace el apóstol Pablo en esta aparente salutación. Yo me pregunto, venga, cuando usted saluda a una persona y se presenta como hijo de Dios, ¿cómo se presenta usted? Soy escogido de Dios, soy llamado a ser discípulo del Señor. Usted ya no puede decir que es llamado a ser apóstol, porque el mismo texto está diciendo que usted es llamado a ser de Cristo. No es llamado a ser apóstol, pero sí es llamado a ser de Cristo. Amén. Entonces dice el verso 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Mire, el libro, la carta del apóstol Pablo a los romanos, no en vano es considerada la epístola de la teología sistemática de la Biblia, por la precisión doctrinal que ofrece el apóstol Pablo en todo el recorrido que usted le puede hacer a esta carta. ¿Quiere aprender profundamente doctrina bíblica? Claro, en toda la Biblia la va a encontrar, pero no tan detallada y profunda como en la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta por antonomasia, la carta por excelencia de la teología bíblica, directamente del corazón de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Para que dejemos de hablar tanta carreta. Entonces lo que hace el apóstol Pablo aquí en el verso 3 es revelar la línea genealógica de los hijos de Dios, como bien profetizó Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. ¿Y quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Lo dice Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el Hijo de Dios. ¿De quién estaba profetizando Isaías entonces? Del Mesías, de Jesucristo. Lo curioso es que Pablo conocía esta escritura, pero no conocía era quién fue el Mesías. Pablo conocía acerca del Mesías, pero no supo hasta entonces quién era el Mesías. Tremendo. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces dése cuenta, iglesia. Yo me voy a pegar de las palabras de alguien hace unos días. Mire, iglesia, amada iglesia del Señor Jesucristo, no estamos para entretenerlos. Si su merced quiere entretenimiento, prenda el televisor el sábado en la noche y vea Sábados Felices. Nosotros aquí estamos para aprender la verdad bíblica. Y es un verdadero privilegio que usted pueda estar sentado aquí recibiendo las cosas de Dios en su casa. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 4 que fue declarado hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire esto. Declarado Hijo de Dios con poder. El evangelista Lucas dice en los Hechos, justamente reafirmando estas mismas palabras, Hechos 13:30 al 34, lo quiero leer con ustedes. Dice, Hechos 13:30-34, no quiero que lo pierda de vista, búsquelo. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. Es la descripción narrativa que hace el médico Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a haber corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Si usted piensa que el Señor Jesús fue confirmado por el bautismo como Hijo de Dios, eso no es cierto. Él no necesitaba el bautismo para ser confirmado Hijo de Dios. Él ya era Hijo de Dios. Entonces aquí es donde miramos cómo es que el Señor Jesús viene a ponerse de modelo entre nosotros. Porque es que lo que vino a enseñar el Señor Jesús, que debe ser un argumento suyo cuando evangelice, es que el Señor Jesús no vino a enseñar ninguna religión, sino que vino a enseñar el estilo de vida de un hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. O sea que si usted quiere vivir como un hijo de Dios, le toca pegarse del modelo de Cristo. No es otro el asunto. Pero no olvidemos que no fue por el bautismo. Eso fue en obediencia. Pero él no iba a ser confirmado por el bautismo. Lo estamos leyendo aquí. Fue declarado Hijo de Dios con poder, no por el bautismo, sino por la resurrección de entre los muertos. Tremendo. Cualquiera se bautiza, pero solo los hijos de Dios resucitamos. Amén, gloria a Dios. ¿Alguno de ustedes sabe? Yo sé que es muy complejo saber esto, pero le pregunto, ¿alguno de ustedes sabe cuántas veces hace referencia el Nuevo Testamento a que Jesús es el Hijo de Dios? 42 veces lo dice el Nuevo Testamento. Yo aprendí cuando estudié mi primer seminario, cuando usted encuentre al menos 3, 4 repeticiones sobre algo en un asunto bíblico que sea reiterativo, esto ya empieza a sonar a doctrina. ¿Cierto? Diferente del dogma. La iglesia sí que se ha viciado de dogmas. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces dice la Biblia que tomaron la ropa de Pablo, la llevaron a los enfermos, la pusieron sobre ellos y los enfermos se sanaron? Una sola vez. Si es una sola vez, no es doctrina, es dogma. ¿De dónde sacan estas iglesias? Y elevan a la categoría de doctrinas dogmas. Hermanita, si usted no vomita, no es liberada. ¿Quién dijo eso? Que de pronto en una ocasión alguien haya sido intervenido espiritualmente y ella tenía una manifestación de vómito. Eso es un evento aislado.
es un dogma, es una forma, es algo que ocurrió dentro de la iglesia, pero no es doctrina, es dogma. ¿Entiende? Que porque la abuela se lamía la palma de la mano para batir el chocolate, y si no hacía eso, entonces el chocolate le quedaba crudo. Eso es un dogma, eso no es doctrina. ¿Está claro, iglesia? Gloria a Dios. Entonces, decimos esto. Cuando aparece 42 veces en el Nuevo Testamento que Jesús es el Hijo de Dios, más que doctrina incluso es verdad. Es verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una diferencia que quiero hacer aquí, porque sí quiero hacer un énfasis en una diferencia de dos textos, justamente hablando de cómo es que el Señor Jesús es declarado como Hijo de Dios en la Biblia. Romanos capítulo 1, verso 4, dice, ¿lo tienen? Romanos 1:4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Lo que estamos leyendo. Pero Juan 1:33 dice, y yo no le conocía. Ubíquese en el bautismo del Señor Jesús por Juan el Bautista. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, dése cuenta. Primero habla de la declaración de Jesús como Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y en el segundo habla del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, no porque se haya bautizado, es porque iba a afirmar que este era el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo alguna vez les dije la sensación que yo tuve en mi bautismo. Claro, uno todo romanticón en ese tiempo. Y estaba esperando mi momento y yo miraba al cielo a ver a qué hora se abría el cielo. Hoy entendí que el Señor nunca diría de mí, este es mi Hijo amado en quien siento complacencia. ¿Entiende, iglesia? Y yo ese día de mi bautismo todo contento, mirando el cielo, esperando que el cielo se partiera en dos. Y no pasó absolutamente, pues nada excepcional visiblemente, pero sí espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Igual que con todos ustedes. Qué tremendo. Ahora viene y dice el apóstol Pablo, verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿por quién? Por Jesucristo. Pero ahí sí es incluyente solo él y los 11 apóstoles más. Por quien recibimos la gracia si nos atañe a todos, pero el apostolado solo a los 12 que fueron escogidos a apóstoles del Señor. Amén. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ya vamos a abordar ese texto que es importante y es con el que cierro. Ahora, nosotros hablamos de gracia. Mire a su vecino. Ahora le pregunto,
puede ver la gracia en él. Mírenlo de nuevo. ¿Por qué hacemos esto? Y entiendan. Porque es que aquí dice, recibimos la gracia por Jesucristo. Si somos hijos de Dios, ya somos beneficiarios de su gracia. Esto no va a venir posterior a la muerte. Esto ya sobrevino sobre nosotros a esta forma de vida. La gracia de Dios ya está puesta en los hijos de Dios escogidos desde siempre. Ya está puesta. A veces uno mira al hermano y dice, uy, pero ¿cómo que no la veo? Hay que permitir que esa gracia se vea. Esta mañana veíamos en el curso de bautismo y hacíamos un paralelo entre Gálatas 5, 22, 23, fruto del Espíritu Santo, y el antagónico del fruto del Espíritu Santo, que era lo contrario de amor, gozo, tristeza, paz, paciencia, impaciencia, benignidad, malignidad, bondad, maldad. Y en fin, así. Hacíamos ese ejercicio y llegábamos a una conclusión. Nosotros siempre vamos a querer pensar de nosotros lo bueno. Pero la verdad, cuando establecemos y hacemos un ejercicio tan sencillo como ese, primero nos damos cuenta que teniendo que ser fruto del Espíritu, somos totalmente lo opuesto y lo antagónico del fruto. ¿Cuánta guerra dio usted? ¿Cuántas tristezas provocó? ¿Cuánto desamor provocó? ¿Cuántas maldades hizo? ¿Cuántas malas intenciones tuvo? ¿Cuántas veces flaqueó su carácter? ¿Cuántas veces dudó su fe? ¿Cuántas veces se airó? Entonces note que todo el proceso de transformación que usted debe vivir, usted lo inicia cuando la gracia del Señor llega a usted por medio de Jesucristo. Usted no podía encontrar ni hallar esas cosas antes. Gloria a Dios. Entonces, dice, la gracia. Le pregunto, ¿qué es gracia? Regalo no merecido. Lo entendemos de esa forma generalmente. La gracia como el regalo inmerecido de Dios. Pero ¿qué significa esto? Y voy a ir a los vocablos hebreos. Hay un vocablo khen, que significa bondad, pero no me da la suficiente respuesta. Más bien hay otro que se pronuncia algo así como Hanan, que significa, y atienda bien a esto, doblarse o inclinarse ante un inferior. Gracia, según el hebreo. Porque es que cuando lo vemos en el español, usted dirá, este me simpatiza, este es gracioso. No, gracia a la luz del idioma original, lo que traduce es doblarse o inclinarse ante un inferior. Miren lo diferente. Entonces, entendemos la gracia como el don inmerecido de Dios. Algo que entonces no merecemos, pues la gracia no se va a alcanzar a lograr por méritos propios. Eso está claro. Ya lo han entendido todos. Amén. No es porque su merced sea tan hermosa que alcanzó la gracia de Dios. Dios contemplando allá su belleza. ¿No?
Entonces, debemos entender que ese inclinarse ante un inferior, atienda bien a esto, no es que el grande se humilla ante el inferior, sino más bien que busca acercarse al inferior con la intención de favorecerlo. Esa es gracia. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la gracia? Qué lindo es esto. Dice, y aquí es donde nosotros empezamos a entender tantos apartados bíblicos. Cuando el rey Salomón, el rey David, dice, como dice en el Salmo 116:2, dice, porque ha inclinado a mí su oído. Cuando Dios hace esto, está poniendo su gracia. ¿Cuántas veces usted querría escuchar al que lo ha ofendido? Si usted no lo quiere ni ver. Gloria a Dios. Entonces, que Dios en su majestuosidad y grandeza infinita quiera al menos escuchar a criaturas tan falibles, tan imperfectas, no merecedoras de su gloria, nos permite entender cuán cuidadoso ha sido Dios en el diseño de su plan de salvación por medio de Jesucristo. ¿Está claro? O sea, yo quiero que usted por un momento piense. Y le pregunto, ¿usted acaso cree que Dios no sabía que el hombre iba a pecar? Hay muchos que dicen, venga, pero si Dios sabía pecar, pero si Dios sabía que yo iba a pecar, pues ¿para qué lo permitió? Hay muchos que sustentan eso. Había una canción de un cantante que me gustaba hace muchos años, que decía, ¿y para qué me diste pies si ya sabías que me iba a tropezar? Y solo hasta después que tuve discernimiento en el espíritu, entendí que ese cantante le hacía un reclamo a Dios de por qué entonces, si sabía que iba a pecar, dejaba que pecara. ¿Entiende? Entonces, iglesia, esa es la gracia. Esa es la gracia. Y cuando usted se ubica en esto, mirándolo ya de este contexto, usted entiende, venga, ¿verdad que Dios nada tendría que ver conmigo? El Eterno, yo con los minutos contados. El Santo, yo profundamente pecador. El Justo, y mis justicias como trapo de inmundicia. El Misericordioso, y yo falto de perdón. ¿Qué tiene que ver Dios con una criatura como yo? Pero cuando entendemos en qué se basa la gracia de Dios, cuando entendemos todo lo que el apóstol Pablo está describiendo en esta salutación, entonces entendemos la manera en que Dios restaura y llena de toda su sabiduría y recompone un corazón como el de Pablo. De la misma forma en que lo hace con usted y conmigo. ¿Está claro, iglesia? Gloria a Dios. Y por eso dice el verso 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados, no a ser apóstoles, sino a ser de Jesucristo. Aquí muchos se equivocaron. El Señor me llamó a ser apóstol. No, Él lo llamó a ser de Él, no a ser apóstol. Entonces, mire cómo la misma palabra de Dios nos responde tantas inquietudes, tantos vicios y tantos sesgos.
Pero lo más maravilloso es lo que nos revela de Jesucristo. Una vez más digo, cómo me fascina la manera en que el carácter de Pablo no fue cambiado en cuanto a su radicalismo, pero sí fue cambiado en cuanto a la percepción del reino de Dios. Y termina diciendo el verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dijimos que Pablo conocía perfectamente las Escrituras. No podría ser doctor en la ley si no conociera las Escrituras. Bueno, hoy encontramos profesionales tan mediocres que hasta compran diplomas y no saben nada. Pero no era el caso de Pablo. Pablo era un docto en la ley. ¿Está claro? Entonces, Pablo conocía, como ya dijimos, perfectamente las Escrituras. Pablo conocía sobre el Mesías, pero no conocía quién era el Mesías, hasta que se le reveló. Gloria a Dios. Pablo conocía al derecho y al revés, lo que hoy conocemos nosotros como el Tanaj, la Biblia hebrea. Contiene los 24 escritos que hacen parte de la Biblia judía. Usted sabe que la Biblia judía se divide en tres partes: la Torá, la ley, o el Pentateuco para nosotros, los Nevi'im o los Navim, profetas, y los Ketuvim, los escritos. Pero también están contenidos los Tehilim, los salmos. 24 libros forman lo que se conoce como la Mikra o Biblia hebrea o el Tanaj hebreo. Ellos no conocen el Nuevo Testamento. Entonces, cierro con esto, porque les dije que había un versículo que me interesaba revisar un tanto, y dice el verso 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ya lo entendimos, para la obediencia a la fe. Pregunta: ¿por qué entonces somos obedientes a la fe? No todos creen. La gracia tampoco es revelada a todos, solo a los escogidos de Dios Padre. Pero miremos la argumentación bíblica para responder a esto. La pregunta es: ¿por qué entonces somos obedientes a la fe según el verso 5? Por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe. Entonces somos obedientes, atienda, a la fe por la gracia que hemos recibido de Dios mismo. No es que su merced escuchó hablar de Jesucristo y de pronto manó de su corazón, brotó de su corazón, fluyó de su corazón el alcanzar la gracia. Es porque el hecho de haber recibido la gracia va a operar en usted en la obediencia a la fe. Note que usted no podría hacer nada por usted mismo que lo pusiera a los pies de Cristo. ¿Está claro? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No le dan la gloria a Dios? Aleluya. Su fe humana nunca permitiría que se desarrollara la gracia de Dios mediante Jesucristo. Nunca. ¿De dónde? Si estamos diciendo que es Jesucristo el que nos bautiza al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que me va a revelar al Hijo, como el Hijo me revela al Padre. Entonces, ¿de dónde? Por más coeficiente intelectual que usted haya alcanzado en esta tierra, no le va a permitir a usted
entender la gracia de Dios de su cuenta, y menos operar el efecto que provoca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Termino con esta pregunta: si usted ha hecho algo perfecto. Bueno, pregunta: ¿ha hecho algo perfecto? Es que sí, los pancakes de esta mañana, las arepuelas de ayer. Si usted, pongamos un ejemplo hipotético, supongamos que usted ha hecho algo perfecto, pero eso mismo se estropea, ¿usted lo quisiera volver a levantar? Ahorita todos misericordiosamente: sí. Usted ni lo volvería a mirar. Usted no volvería a mirar algo que usted hizo considerando que era perfecto y por alguna razón se arruinó. Pero sabe que en eso consistió la gracia de Dios. Dios hizo todo perfecto. Nosotros lo echamos a perder. Y aunque hubiésemos querido, no hubiésemos podido arreglar el asunto. Era necesaria la intervención del Creador por medio de Jesucristo para levantar y reconciliar consigo una naturaleza humana caída delante de Él. Iglesia, por esas razones que usted y yo estamos hoy acá. Hablábamos al comienzo de identidad. Y estos son los fundamentos y el cimiento de la identidad que debemos nosotros buscar. Usted tiene que estar afirmando que ha sido apartado de Dios para el Evangelio. Usted tiene que estar afirmando que es hijo de Dios. Usted tiene que estar afirmando que por la sangre de Cristo usted puede también ser levantado por los muertos. Usted tiene que estar declarando que recibió la gracia para poder asirse de la obediencia de la fe. Y finalmente, usted tiene que declararse en Cristo Jesús. Entonces, amada iglesia, vamos a parar acá. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Póngase sobre sus pies. Yo a veces me pregunto algo cuando veo la iglesia. Cada vez parecemos menos. Y la pregunta es: ¿cuándo vamos a empezar nosotros a hacer la encomienda que Dios ha puesto en nuestra vida? Para mí es claro que a una iglesia llegan hermanos y se van hermanos. Esa es la dinámica de la iglesia. Pero ¿en qué momento, iglesia, nosotros, con el fruto que tenemos, que está rindiendo ya? Usted a esa altura debe estar sintiendo dolor por las almas que se están perdiendo, por los que no han podido o no han querido llegar a los pies de Cristo. Yo no sé qué va a hacer Dios con esta casa, no lo sé, solo Él lo sabrá. Cuánto me gustaría saber que los que se van están mejor, pero tristemente no es así, y no lo digo con arrogancia ni jactancia. Me gustaría saber que están mejor de cuando salieron de aquí. Me gustaría saber que así es.
me queda por decirle, iglesia, no se canse de orar, no se canse de hacer lo que Dios lo ha puesto a hacer en este lugar. En principio llegamos solo para recibir, sí, claro. Pero el Señor nos ha puesto a crecer y nos ha puesto a que también prediquemos este evangelio a otros que necesitan del Señor. Entonces, iglesia, yo les manifiesto eso. Yo seguiré hasta cuando el Señor me lo permita, hasta cuando el Señor diga y hasta cuando este lugar sea sostenible. Pero si nosotros no nos vamos a mover en la conquista del reino de los cielos, va a ser muy difícil, muy difícil. Difícilmente escucho a alguno de ustedes invitando a evangelizar a alguien. No lo escucho. Pastor, vamos a visitar a tal familia. Pastor, hay tal persona que vamos a mirar. No se mueve la iglesia. Y ya estamos engordados de mucho conocimiento. Entonces, mis amados, yo sí los quiero invitar, porque sí es la gran inquietud que yo he tenido en este tiempo. Veo una apatía general. No queremos ir a los GAFA, no queremos ir al seminario, difícilmente queremos asistir. Y eso que es virtual, a la intercesión. Difícil y casi imposible verlos acá un miércoles. No queremos venir al seminario el sábado. Yo me pregunto, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué? Tampoco es que los esté invitando a que todo el tiempo estemos aquí metidos, porque la iglesia se hace afuera, pero es que tampoco se ve ese resultado, iglesia. Como pastor tengo que manifestarles esto. Y tómenlo en la edificación del Espíritu Santo, pero tómenlo como compromiso. Que tanto usted como yo, es que la responsabilidad del crecimiento de la iglesia no solo corre por cuenta mía. Se ha hecho todo el esfuerzo. Y esta iglesia ha hecho aguantar la parte económica, se han recibido ayudas, hay material de evangelización. Como les decía hace 8 días, ¿quién se acerca a pedir tratados para evangelizar? Ninguno. Y yo lo único que puedo hacer es enseñarles la doctrina, pero del Espíritu y de la llenura del Espíritu se encarga cada uno de ustedes. Eso sí ya no es mi compromiso, hasta allá no llego yo. Todos los recursos se los ha dado Dios a ustedes en este lugar. Una capacitación de un seminario, un acompañamiento en sus casas, grupos GAFA. Yo espero, iglesia, la verdad, no son amenazas, no son nada, pero sí que nos movamos como cuerpo de Cristo. No podemos parecer un cuerpo de Cristo muerto, no existe. Eso no existe. Entonces, iglesia, oren mucho, porque también veo muchas deficiencias. Cuando hablo con mis hermanos y les pregunto cuál es tu hábito de oración, casi no están orando, casi no oran. Entonces, iglesia, yo los dejo con eso, iglesia, no los quiero dejar con una carga, pero sí tengo que comunicarles esto, porque esto hace parte de la iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre, gracias por el alimento espiritual que nos has permitido compartir en este día. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, Dios eterno, tú has sustentado nuestra vida. Gracias por el sustento diario de nuestros hogares, el sustento personal,
el sustento aún de la misma iglesia, Señor. No nos cansaremos de pedirte por el avivamiento que debemos tener cada uno, pero no es ese avivamiento al estilo de la iglesia moderna, de las griterías. Es más bien ese fervor en el espíritu por querer servirte con pasión y con denuedo, Señor. Por en verdad estar lamentando tantas almas que vemos que se están perdiendo. Padre, quita todo frío, todo hielo de nuestro corazón, de nuestra alma. Todo lo que impida que tu iglesia pueda crecer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y glorifícate, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.